no solamente se nos presenta en el mundo natural, ¿no?, en el mundo que vivimos todos los días, sino particularmente en el mundo espiritual. Y es una cita que viene en la carta a los Corintios, que Pablo escribió a los Corintios. Pablo escribió esta segunda parte, esta segunda carta a los Corintios, después de ver que los corintios habían recibido su primera carta y él saber cuál era la percepción que tenía el pueblo de Corinto de haber recibido esa carta, ¿sí? Como él se dio cuenta que el pueblo de Corinto todavía dudaba, sobre todo de su apostolado, porque él no había sido uno de los 12 apóstoles originales, él tuvo que manifestar en esa segunda carta mucho de lo que era su carácter, mucho de lo que era su sentir personal, mucho de lo que era su vida. Muchas cosas internas de él tuvo que manifestarlas en esta segunda carta a los Corintios. Y entonces lo que vemos nosotros es que pues es una carta, vamos a decir, más personal. Es una carta donde Pablo nos habla directamente de su corazón. Él nos está hablando, obviamente por una revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Nos está hablando Pablo de lo que él es, de lo que él siente, y sobre todo defendiendo con una autoridad, defendiendo con un gran coraje, con un gran poder, defendiendo su verdadero apostolado. Lo que él estaba predicando, lo que él estaba hablando, no era algo que a él se le había ocurrido, era una revelación de parte del Señor, una revelación del Espíritu Santo para él poder defender lo que era su trabajo, su misión, su función. Y en esta segunda carta hay una escritura en el capítulo 10 que va a ser la cita sobre la cual vamos a estar platicando el día de hoy. Es 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les voy a pedir un momentito que reflexionen un poco en esta cita, ¿sí? Vuélvanla a leer, por favor. Vuélvanla a leer. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Aquí nos está hablando, si nosotros meditamos y tratamos de desmenuzar lo que dice esta cita, vamos a encontrar cosas muy importantes, cosas que verdaderamente nos van a hacer pensar otra vez en esto, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice: derribando argumentos. Primero nos habla de los argumentos. Dice: derribando argumentos y toda altivez. También nos habla de la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué está hablando aquí de los pensamientos? ¿Por qué está hablando de los pensamientos? Está hablando de los pensamientos porque el principal campo de batalla que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿dónde está? En la mente. Aquí está nuestro campo de batalla. Allí es donde todos los días, a veces a todas horas, estamos luchando. Se nos vienen pensamientos, se nos vienen ideas y nosotros empezamos esa lucha. Es nuestro campo de batalla. Depende de cómo estemos armados para poder vencer o derribar esos pensamientos o someternos y sujetarnos a él. Les hablaba al principio, hablamos de la vida natural, o sea, cotidianamente, todos, desde que nuestra mente nunca deja de trabajar, nuestra mente siempre está trabajando. Pero cuando nos viene la conciencia ya de que estamos despertando, desde ahí es cuando se abre el campo de batalla. Y empieza con si me levanto o no me levanto. Si sigo acostado,
si voy a hacer tal o cual cosa. Ahí empieza, es el campo de batalla donde empieza nuestra lucha todos los días. Y conforme va pasando el día, cada pensamiento viene siendo como un reto distinto, ¿sí? Viene siendo como un reto distinto. Pero en esta cita dice derribando argumentos. ¿Y qué es un argumento? Pues un argumento puede ser un razonamiento, una explicación que se van a dar ¿para qué? Para afirmar o para negar algo. Del argumento es una serie o un conjunto de propuestas, ¿sí? Para llegar a una consecuencia, ¿sí? De lo que buscamos sacar nosotros una consecuencia. En el griego, el argumento, ¿sí? La raíz del argumento es antítesis, es algo que va contra. Y ahí en 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, en el griego la ciencia es conocimiento, ¿sí? Pero aquí va más profundo, va más profunda todas las consecuencias que nosotros podemos recibir cuando no tenemos dominio o no podemos derribar estos argumentos. ¿Por qué? Porque estos argumentos van ligados con nuestra naturaleza humana. Y si nosotros nos recordamos, cuando Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, Adán no tenía ningún tipo de problema. Toda su vida estaba resuelta. Él se dedicaba a disfrutar lo que tenía. Sin embargo, cuando viene el pecado, ¿sí? Surgen en Adán dos cosas. Por un lado surge la fe y por otro lado surge la otra fe, ¿sí? Surge una fe de que las cosas pueden salir bien y surge su otra fe, que es el temor. Empieza a temer, ¿sí? Empieza a tener miedo. Y la fe en Cristo es una fe que es opuesta al miedo, al temor. Entonces, si nosotros podemos derribar nuestros argumentos, dice derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es la altivez? La altivez, pues en términos llanos es la soberbia, es estar llenos de orgullo, es un sentimiento de superioridad, de altanería. Es algo que hace a la persona hacerla insoportable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siente superior a todos. Entonces, aquí dice derribando argumentos y toda altivez. Toda altivez se está refiriendo a la persona, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y nosotros hemos dicho, para entender la Biblia hay que irnos a veces al lado opuesto. Cuando aquí estamos hablando del conocimiento de Dios, quiere decir que lo opuesto es lo que está en contra de ese conocimiento. Y lo que está en contra del conocimiento de Dios muchas veces, es nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, la que nos lleva a que los pensamientos de mal, los pensamientos del mundo, estén sobre nosotros y nosotros nos vayamos precisamente por ese camino. Estamos como en una autopista paralela, ¿sí? Dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, nosotros estamos en dos puntos. Lo que sucede es que a veces para nosotros el pensamiento carnal, cuando nos domina, nosotros no vamos a seguir esa línea recta. O posiblemente vamos a seguir la línea recta, pero nos vamos a detener. Nos vamos a detener por alguna circunstancia. Ese pensamiento, ese argumento que nosotros estamos permitiendo que nos someta, nos va a sujetar de tal manera que nosotros vamos a terminar haciendo lo que nos dice ese pensamiento. Y de ahí viene una serie de cosas. Si no, ustedes reflexionen un poco en su vida, cuando viene la ira, cuando viene el enojo, cuando vienen las malas palabras, cuando vienen esos sentimientos de rencor, cuando viene esa frustración. ¿Por qué afloran? Porque no pudimos derribar los argumentos que estaban en nuestra mente, ¿sí? Esos argumentos se posesionaron, nos dominaron, nos sujetaron y nos llevaron ¿a dónde? A cometer algo que va en contra de lo que dice la palabra del Señor.
El conocimiento de Dios es el conocimiento de su palabra. Ahorita decíamos, oye, conocer a Dios es, o vivir la vida eterna es conocer a Dios. Y nosotros para vivir la vida eterna necesitamos entender y comprender su palabra, para poder vivir esa vida eterna, no cuando ya no estemos aquí, sino para que estando aquí podamos nosotros vivir esa vida eterna. Pero ¿qué es vivir la eterna? Conocer su palabra es decir lo que oigo a mi Padre decir y hacer lo que veo que mi Padre hace. Decíamos, Jesús no usó las manos para golpear, Jesús usó las manos para sanar, Jesús usó sus labios para bendecir. Y nosotros muchas veces estamos utilizando nuestras manos para golpear y usamos nuestros labios para golpear, para bendecir, para matar. Entonces, no tomamos el ejemplo que Cristo nos vino a dar. Entonces, la altivez es el orgullo, es la soberbia, es un sentimiento de superioridad. Y aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es Pablo que les está hablando a este pueblo de los Corintios que todavía era incrédulo en lo que Pablo estaba predicando. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué dice llevando cautivo todo pensamiento? ¿Qué es un cautivo? Un cautivo es alguien que está prisionero, ¿sí? Y así lo entendemos. En la Biblia vemos que hubo muchas etapas de cautiverio para el pueblo de Israel. Dice la palabra, en Lucas 4:18 dice, ¿cómo se puede entender a un cautivo? No a un cautivo prisionero en los términos que humanamente se deben entender. Esto denota un cautivo. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Esta es una profecía establecida por el profeta Isaías, ahí en Isaías 61, 1 y 2, que se viene a cumplir con Jesucristo. Es la liberación del pueblo de Israel del exilio en donde estaban ellos, en Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia desde el punto de vista espiritual? El pecado. O sea, es la promesa de que el pueblo de Israel iba a ser liberado ¿de dónde? Del pecado, que es a lo que vino Cristo Jesús, a liberarnos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y si no, vamos un poquito para atrás, vamos a pensar cuando éramos más jóvenes, hace 10, 15 años, ¿no? Los que tenemos un poquito más de edad, pensemos hace 10, 15 años cómo era nuestra vida, cómo era nuestra vida, qué era lo que nos motivaba a seguir adelante. Y vamos a ver que mientras más atrás nos vamos, más vamos a reconocer que era el pecado lo que nos motivaba a seguir adelante. Era la meta que teníamos en nuestra vida. ¿Cómo? Cómo hacer más riquezas, cómo tener mejores cosas, cómo preocuparnos más por nosotros mismos, cómo ir a tal lado, ir al otro lado, cómo tener esto, lo otro. O sea, era lo que el mundo ofrecía, ¿sí? Nuestra vida era una vida de infidelidad. ¿Por qué? Porque era algo tan natural para nosotros, ¿sí? La infidelidad, el pecado, todo era tan natural porque era en el mundo en el que vivíamos. No nos había sido revelada la palabra a través de Cristo para que nosotros pudiéramos descubrir que teníamos, por un lado, derecho a una vida distinta. Y esa vida distinta es una vida mejor, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando de lo que viene siendo el pecado, las cosas de este mundo. Y estamos construyendo, estamos preparando lo que viene siendo nuestro futuro glorioso con el Señor. Estamos construyendo para el futuro, no estamos construyendo para mañana, estamos construyendo para la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y nosotros podemos hoy darle gracias a Dios porque esta cita que nos habla de la cautividad, dice aquí es una forma, denota un cautivo de que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre él. ¿Para qué? Dice, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, ¿sí? A los pobres de cualquier tipo, pobres físicamente, pobres económicamente, pobres de espíritu,
para anunciar esas buenas nuevas del Evangelio. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué es lo que vino a hacer con cada uno de nosotros? Nosotros éramos cautivos de nuestros pecados, éramos cautivos de nuestros miedos, de nuestros temores, éramos cautivos de nuestra pobreza, de nuestra miseria. Y Él vino a proclamar esas buenas nuevas para liberarnos de todo eso, para que nosotros abriéramos nuestros ojos y nos diéramos cuenta que tenemos derecho a otro tipo de vida, que tenemos derecho a vivir una vida abundante. Pero necesitamos empezar a quitar todas aquellas cosas que estorban nuestra mirada, a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente es valioso, que es lo que no se ve. Las cosas que se ven, las cosas tangibles son cosas que se acaban, se van a acabar. Y lo que no se ve es aquello que nos va a dar la permanencia de una vida eterna. Por eso Pablo les habla y les dice, derriben los argumentos, derriben los argumentos. Esta liberación del pueblo de Israel es algo similar a lo que Cristo ha venido haciendo con nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos completamente libres, que rompamos esas cadenas del pecado, que rompamos las cadenas de la miseria, de la tristeza. Pero ¿dónde empieza todo? En la mente. Aquí está nuestro campo de batalla. Él lo que proporciona son esas herramientas, nos proporciona esas armas a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer y derribar esos argumentos, podamos derribar esas fortalezas de maldad que todavía están en nuestra mente, que están en nuestro pensamiento. Y eso es solamente a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir lo que oímos a nuestro Padre que dice, y tenemos que hacer lo que vemos a nuestro Padre que hace. No necesitamos otra cosa, necesitamos estar hablando de su palabra. Ahí el profeta Jeremías en uno de sus capítulos nos dice, Jehová hablando, Dios hablando, dice, yo tengo pensamientos de bien, pensamientos de bienestar para ti y no de calamidad. Pero nosotros estamos constantemente con esa lucha interna, dudando de que si lo que viene verdaderamente va a ser algo que bendiga mi vida, va a ser algo que me va a ayudar, algo que me va a sacar adelante. Sigo dudando y no pongo en práctica lo que dice la palabra. ¿Sí? Yo tengo pensamientos de bienestar y no de maldad, no tengo pensamientos que te destruyan. No, el Señor dice, yo tengo pensamientos. Y si yo tomo esa palabra y digo, Señor, tú tienes pensamientos de bienestar para mí, pues todo tiene que alinearse a tu palabra y todo tiene que salir bien de acuerdo a lo que tú dices. Obviamente yo también tengo que ponerme en práctica, tengo que estudiar la palabra para saber y alinearme con lo que Dios está pidiendo, porque dice, yo tengo pensamientos de bienestar para ti, ¿sí? Y no de calamidad. Pero si nos vamos allá a Jeremías 29 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Él dice, Él confirma, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos planes que el Señor tiene para nosotros ya nos está dando la llave de entrada de que tienen un futuro y una esperanza. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a llegar hasta aquí, porque si Dios me está diciendo que Él tiene planes de bienestar para mí, me dice, a fin de darles un futuro, no dice, creo que les voy a dar, puede que les voy a dar, quiero dar, no, a fin de darles, a fin, hay un objetivo, que Él nos quiere dar un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza gloriosa, pero nosotros tenemos que activarnos, nosotros tenemos también que hacer, porque no es nada más, pues sí, Señor, tú tienes esos pensamientos de bien, qué bueno, me voy a sentar aquí y me voy a esperar para ver qué es lo que tienes. No, el estudio constante de su palabra nos lleva precisamente a conocerlo más a Él, y cuando más lo conocemos, más podemos, primero, entender su lenguaje, segundo, aprendemos a escucharlos, a ser obedientes. La obediencia es oír, la obediencia es escuchar. Eso es la obediencia. Mientras más lo conozco, más puedo yo sentirme seguro de que voy a escuchar su voz. Y entonces voy a saber qué hacer de lo que Él tiene para mí, a fin de darme esa esperanza y ese futuro. Pero luego dice el versículo 12,
Dice, entonces, o sea, después de esto, dice, ustedes me invocarán. Nosotros vamos a invocar al Señor. Dice, y vendrán a suplicarme. Claro que hemos venido. Nosotros lo que venimos en la mañana, de alguna manera, nuestro canto de alabanza es un canto de alegría, de agradecimiento. Nuestro canto de adoración es someternos, sujetarnos a Él, humillarnos delante de su presencia, para que Él vea que nosotros verdaderamente le servimos con todo, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con todo estamos rendidos delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él se sienta halagado con este sacrificio en nosotros. Ya no es necesario que nosotros hagamos sacrificios de animales muertos, de carne, ya no es necesario. Nuestro sacrificio ahora es darle nuestro corazón a través de ¿qué? De la alabanza, a través de esa alegría, de ese agradecimiento por lo que está haciendo en nuestras vidas. Aunque sea poco para nosotros, aunque sea poco, pero podemos ver que su mano poderosa no nos abandona. Y por eso cantamos, quiero más, y quiero más, y quiero más de ti, Señor. Quiero más, quiero conocerte más, porque ese es el fundamento, es la sustancia que le da vida, le da ánimo a mi vida. Yo quiero conocerte más. Dice, y me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Dios aquí también nos está dando esta promesa, que Él nos escucha. Él no nos antepone nada para escucharnos. Lo único que pide es que la sencillez, la humildad de nuestro corazón, que doblemos, derribemos esa altivez que a veces no nos permite ni siquiera darle gracias a Dios. El orgullo que tenemos, la soberbia, a veces impide que nosotros podamos decirle siquiera, Señor, gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo algo que comer, gracias porque tengo un techo donde guardarme, gracias porque tengo una esposa, gracias porque tengo unos hijos, gracias porque tengo unos nietos, gracias porque puedo estar compartiendo tu palabra con todos estos hermanos y amigos tan queridos. Gracias, Señor, porque no estoy enfermo. Gracias, Señor, porque tengo escuela. Gracias, tantas cosas que tenemos por qué darle gracias. Y a veces la soberbia, esa altivez impide que nosotros nos humillemos delante de Él para decirle, Señor, gracias porque estás conmigo. Dice, yo los escucharé. Dice, me buscarán y me encontrarán. ¿Dónde hay que buscarlo? En su palabra. Hay que buscarlo aquí, todos los días. Hay que estar buscando constantemente al Señor. La revelación del Espíritu Santo nos va a traer cosas nuevas para entender su lenguaje, para saber que Él verdaderamente está con nosotros. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Los haré volver del cautiverio. Él lo que quiere es librarnos del pecado, librarnos de todo aquello que nos mantiene atados a una vida que no es vida para nosotros, a una vida que a veces pudiera parecer prácticamente el mismo infierno. Ahora, por ejemplo, vemos, ya es más público y notorio, tanta distorsión que hay en el mundo, tanta distorsión. Conocemos, sabemos de los famosos, ¿no? Porque son los que se publican, pero cuánta gente no sufre, y sufre tanto que termina con su vida. Ayer estábamos viendo un artículo, ahí hay diferencia hay una diferencia de 100, que entre unos, ¿cuántos se suicidaron según el gobierno federal, el gobierno estatal, municipal? Una diferencia de 100 gentes, 100 personas. Estamos hablando de toda una comunidad, ¿sí? Que se suicidaron. El amigo que se acaba de suicidar también ahí en Estados Unidos, 46 años, ¿por qué? Por la droga. No pudo derribar sus argumentos, ni su altivez, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que derribar para ser libres, verdaderamente libres. Dice, los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia,
Pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. O sea, nosotros tenemos una oportunidad tan maravillosa de que nuestra vida verdaderamente cambie, de que nuestra vida cambie. Y de hecho lo vemos todos los días, como Dios, aunque a veces a nosotros nos parecen pasitos de a centavo, Él nos está cambiando todos los días. Está cambiando nuestro corazón, está cambiando nuestra forma de ver las cosas, está cambiando nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos derribando argumentos. Estamos derribando toda altivez que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios. El conocimiento verdaderamente envanece. El conocimiento envanece. Y si no, nos podemos rápidamente, como si fuera una película, acuérdense, cuando estábamos en la escuela, teníamos compañeros o nosotros mismos, si sabíamos algo, estábamos buscando la forma de decir, yo sí me lo sé, yo sí me lo sé, yo sí me lo sé. Más que como algo, ¿cómo podríamos decir? Sensato, de que habíamos estudiado, para demostrarles que todos son unos burros y que yo sí sé. ¿No? Era una forma de manifestar, ¿sí? No, yo sí sé, y lo voy a decir porque yo sí sé y ustedes no saben. O sea, Dios lo que quiere es que se derribe toda altivez, que seamos humildes, que seamos sencillos, para que ese vínculo, esa relación que se puede establecer con Él sea una relación que prospere, que se multiplique. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí estamos viendo, en esta cita, Romanos 12:3, cómo Pablo se refiere a su propia función, ¿sí? Pablo empieza a hablar de que todos los miembros, o sea, todos los cristianos formamos el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y él habla como apóstol, dice, con autoridad por la gracia que se me ha dado. Aquí la medida de fe a la que él se refiere no es una medida de fe respecto a la salvación, sino a la fe que acompaña el recibir y el usar los dones que Dios nos da a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese poder de quién viene de parte del Señor. No es un poder que nosotros podemos, o un poder que ejercemos por las capacidades que tenemos. Sí tenemos una capacidad, Dios nos ha dado una capacidad para hacer ciertas cosas, somos hábiles en algunas cosas, pero el poder al que Pablo se está refiriendo aquí es un poder todavía más grande que el de nuestra propia habilidad humana, de nuestra propia destreza. El poder al que Pablo se refiere es el poder espiritual. Nuestra lucha, nuestro campo de batalla empieza aquí. Aquí es donde se pierden y se ganan las batallas, aquí, no afuera. Aquí es donde nosotros tenemos que estar preparados y armados. El don, los dones, nuestras habilidades, las destrezas que tenemos se manifiestan ¿a dónde? Afuera. La gente percibe, oye, este es hábil para armar cosas, oye, este es hábil para hacer cuentas, este es hábil para descubrir, es hábil para investigar, es hábil para manejar fórmulas, es hábil para operar, es hábil para hacer para diagnosticar. Esas habilidades naturales son las que se muestran hacia afuera. Pero Pablo a lo que se está refiriendo es a ese poder de Dios para nosotros estar verdaderamente equipados y luchar esas batallas que tenemos en la mente, las batallas espirituales, que son las que para empezar, son las que muchas veces no vemos, no las vemos, y son las batallas que primeramente nos derriban, ¿sí? ¿Dónde empieza la pobreza? Aquí, ¿no? Yo les he dicho, la escasez nace del deseo. Cuando yo deseo algo, me doy cuenta que no tengo, ¿verdad? Entonces, mientras más cosas deseo, pues
Ahora sí que perdónenme, pero generalmente lo que deseamos es de lo que vemos. ¿Sí? Mientras más deseo, más escaso soy, porque no tengo. Entonces la pobreza, ¿dónde nace la pobreza? Aquí. ¿Dónde batallo yo con la pobreza? Aquí. Obviamente, si estoy batallando aquí, ¿qué voy a reflejar? Pues, finalmente, ese argumento que no puedo derribar, ¿dónde se va a manifestar? En mi vida. En una vida de pobreza. A lo mejor pobreza hasta de comentarios, pobreza de relaciones, pobreza de muchas cosas, pobreza de palabras. ¿Sí? Y me voy sumiendo y me voy quedando. Y esa pobreza se convierte en miseria. Aquí es donde está nuestro campo de batalla. Y Dios nos quiere equipar precisamente para vencer esas que son las batallas más fuertes. Esas son las batallas. ¿Dónde empieza la enfermedad? Aquí. Me vio un estornudo, puta, ya tengo influenza, me tengo que ir a checar a ver si no es influenza. Acuérdense que nosotros estamos viviendo hoy lo que hablamos ayer. Y mañana vamos a vivir lo que estemos hablando el día de hoy. Si yo estoy hablando de enfermedad el día de hoy, ¿cómo voy a estar mañana? Enfermo. Si estoy hablando vida hoy, mañana voy a estar hablando vida. Entonces tenemos que estar derribando nuestros argumentos aquí. ¿Sí? No tengo. O sea, aquí está. Dice que todo lo podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dice que mientras más débil, más fuerte soy en Él. Entonces, yo tengo que ver mi debilidad y andarle, oye, fíjate que soy débil en esto. Soy débil en esto, soy débil en esto, soy débil en esto. Mañana, pues igual, alguien me va a tener que estar sosteniendo porque no va a poder parar. Entonces nosotros tenemos que cuidar también lo que estamos hablando, pero tenemos que derribar los argumentos. Y aquí a lo que Pablo se refiere, dice que uno no tenga mejor concepto de sí mismo, ¿no? Esto no quiere decir tampoco que derribemos nuestra autoestima. No, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos coherederos con Cristo, por lo tanto debemos de comportarnos como tales. Pero él a lo que se está refiriendo es a la altivez, a la soberbia, al orgullo, al ver a los demás por abajo del hombro, al convertirse en esas personas insoportables, ¿no? Que tienen control sobre todo o que quieren tener control sobre todo. Entonces vemos cómo el poder viene de parte de Dios y no debe ser para tener una posición de supremacía o de dominio sobre los demás. Jesús dijo, el mayor, el que se considere mayor, va a servir al menor, ¿no? O sea, para él no hay acepción de personas y para nosotros tampoco. O sea, todos somos hermanos en la fe, todos tenemos alguna que otra necesidad todavía por ahí, pero todos somos iguales, somos diferentes para Dios, somos diferentes, pero somos hermanos de la fe, nadie es mayor que nadie, todos somos exactamente igual y todos estamos trabajando por construir ese futuro eterno que nos va a llevar a estar con el Señor, a vivir esa vida abundante. Entonces, vemos cómo esto de derribar argumentos, todo lo que empieza aquí tiene que ser derribado. Todo lo que estamos aprendiendo es para ponerlo en práctica, ¿en dónde? En nuestra propia vida. Hay una cita ahí en Romanos 1:21, allá atrásito, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí tenemos una consecuencia de cuando uno está precisamente perdido, ¿no? Cuando uno está perdido, está envanecido, es fácilmente que uno se extravíe, ¿sí? Se pierde, se confunda. Y esto vemos cómo generalmente nos había llevado ¿a dónde? A la idolatría. Andábamos perdidos, adorando imágenes, adorando figuras, adorando animales, adorando cosas que no tienen vida, ¿sí? El único que tiene vida, ¿quién es? Cristo, y no está en una imagen, ¿eh?
¿Por qué? Porque mora con nosotros, ¿sí? Entonces vemos cómo también aquellos que no le dan honra a Dios ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones, ¿sí? Yo puedo decir que toda la gente, o la mayoría de la gente, sabe en sus corazones que Dios existe, ¿no? Y pues todos, yo me acuerdo al menos antes de venir al conocimiento de la palabra, todos tenemos algunos principios morales también almacenados, ¿no? Podemos decir que todos, de alguna manera, vamos entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero esto, o sea, la persona más buena que se considere más buena, no quiere decir que se va a salvar. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que somos salvos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces la gente no puede venir a la fe salvadora solamente por estar cumpliendo con lo que la ley establece. O sea, el hecho de ser muy cumplido con la ley, el hecho de ser muy decente, eso no te va a llevar a la salvación. La salvación te la da Cristo. O sea, por cumplir la ley, pues te mueres y bueno, pues la ley dice que hasta ahí llegaste y ahí te quedas. La salvación en Cristo es la que nos va a dar la vida eterna. ¿Por qué? Porque esta fe salvadora solamente la vamos a alcanzar escuchando y creyendo el mensaje de salvación acerca de Cristo que viene en su palabra. Solamente así nos vamos a salvar. Ver la revelación de su creación, de todo lo que Él ha hecho, y conocerlo a Él a través de lo que nos está mostrando todos los días. Si nosotros nos aplicamos a leer un poco de su palabra cada día, ese poco va a ir alimentando no solamente nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, sino que va alimentando nuestro espíritu, que finalmente el espíritu es el que va a pelear esas batallas en nuestra mente para doblegar y derribar todo argumento, derribar toda altivez, ¿sí?, que se opone al conocimiento de Cristo. Y nosotros muchas veces, o sea, desde niños lo veíamos, nos decían algo e inmediatamente empezábamos a pensar si era bueno o era malo. Hoy, pues, estábamos tan acostumbrados a vivir en el pecado que a lo malo le decíamos que era bueno. Se va uno acostumbrando a ciertas costumbres, a ciertas cosas que son de pecado, pero que como nosotros seguimos encadenados a ese pecado, seguimos en ese canal, pues a nosotros nos parece algo razonable y nos parece algo adecuado, sin tener conciencia de que es algo que va a llevar a la muerte. Hay otra cita ahí en Timoteo 6:20. Perdone. Romanos 2:15. En Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí vemos cómo todos, antes de venir al conocimiento de Cristo, estábamos bajo la ley, todos, los judíos, los gentiles, todos estábamos bajo el juicio de Dios. Y la diferencia que existía en aquella época era que los judíos estaban bajo la ley de Dios, los gentiles no, aunque conocían algunas cosas de la ley y trataban de cumplir con ellas. Pero vemos cómo Dios nos ha dado un instinto, lo que les decía ahorita, un instinto moral, ¿no?, para aplicar ciertos principios en nuestra vida, que sabemos que son pues como reglas de urbanidad, como son principios de respeto, pero eso no nos va a liberar del pecado. Eso no nos va a liberar del pecado. Dice aquí que la ley estaba escrita en sus corazones y nosotros teníamos la ley en nuestro corazón escrita. ¿Pero a qué vino Cristo? Cristo no vino a desobedecer la ley, pero Él vino a mostrarnos que nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley, que ahora estamos viviendo bajo la gracia, bajo ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado y que nos permite a nosotros seguir adelante, sin escatimar o sin estar
atentos a dónde nos equivocamos? ¿Por qué Él está tan seguro de que nosotros estamos recibiendo ese poder que Él nos da para que nuestra vida vaya cambiando, que nosotros poco a poco vamos desechando las cosas del pecado? Estas batallas que tenemos aquí ya nos están presentando con tanta cercanía. ¿Por qué? Porque Dios con su misma palabra nos está llevando a tener pensamientos de bien. Si Jehová, Dios dice que tiene pensamientos de bien de nosotros, yo no voy a tener en mi mente pensamientos de mal. Yo no voy a estar pensando que me va a dar cáncer, yo no estoy pensando que me voy a enfermar de esto o del otro, yo no estoy pensando que no voy a tener dinero. Es más, ni siquiera voy a pensar en el dinero. Yo voy a seguir adelante en la meta de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo demás ya va a parecer secundario. ¿Sí? Dice que debemos estar tan unidos a Él como están unidas las ramas con la vid. Y esto a nosotros nos tiene que motivar para seguir adelante, adelante con todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero nosotros tenemos que estar desechando todas aquellas, derribando todos esos argumentos, todos esos pensamientos que están en nuestra mente. La ley no escrita de la conciencia y de la naturaleza. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es por plena convicción. Es una dirección ¿de qué? Del Espíritu Santo. Una dirección ¿hacia dónde? Hacia nuestra vida. No es que nosotros estemos cumpliendo con lo que está diciendo textualmente. La obediencia no es cumplir textualmente, la obediencia es escuchar y actuar de una manera consciente, convencidos de que lo que estamos haciendo va a traer algo bueno para mi vida. No va a ser algo que tengo que hacer porque me veo obligado. La fuerza no opera aquí. Las batallas no se ganan con la fuerza. Las batallas se ganan precisamente esgrimiendo argumentos de la palabra del Señor. Y esos argumentos de la palabra del Señor son los que nos van a llevar a vencer todo pecado, a vencer toda tentación. Ya lo vimos ahí cuando Jesús fue llevado por Satanás al desierto. Con palabra Jesús estuvo derribando todos los argumentos que Satanás le presentó. Y nosotros así también debemos tener la palabra en nuestros labios para estar derribando todo argumento que Satanás quiera ponernos. Oye, que estás fregado. Pues no, no estoy fregado, porque soy un hijo de Dios. Y su palabra dice que somos más que vencedores. Yo soy un vencedor, no soy un derrotado. Vemos aquí en esta derribando argumentos es someternos a Cristo. ¿Someternos a Cristo en qué? En obediencia. Escuchar atentamente con sumisión. Estar de acuerdo con lo que Él nos está diciendo. Debemos someternos, sujetarnos a qué? A los mandamientos de Dios. Debemos sujetarnos a su palabra. Y esta lucha que nosotros tenemos es una lucha contra los pensamientos, contra las ideas, contra las actitudes, todo aquello que nos lleva a caer, a frustrarnos, a sufrir y a vivir en la arrogancia, a vivir en la tristeza, a vivir en la miseria. Cristo quiere que nosotros derribemos todos esos argumentos, que derribemos el orgullo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos mostremos como Él se mostró. Una persona llena de vida, que habla vida, que refleja el amor de Dios a sus hijos. Una persona que refleja el amor. Y una persona que refleja el amor no es el que anda abrazando a todos, ¿verdad? Esa no es una persona que demuestra el amor. Uno demuestra el amor diciéndole a alguien que va a ser prosperado, que no tenga miedo, que Dios está con él o con ella. Ese es el amor. Hablar lo que oímos decir a mi Padre que habla y hacer lo que vemos a mi Padre que hace. Vemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas a través de Cristo. Necesitamos crecer en el poder de Dios, necesitamos estudiar diligentemente su palabra,
esto nos va a enriquecer en el conocimiento y en el discernimiento de lo que viene siendo todo el plan de Dios perfecto para la vida de nosotros. Dios y su palabra son uno, ¿sí? Son uno. Y con la aplicación del poder de la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a ser capaces de derribar esos argumentos, todas esas fortalezas de maldad. Necesitamos el Espíritu Santo para entender el hecho de que no estamos peleando por una victoria, no estamos peleando por una victoria, sino ya de la victoria que fue entregada a nosotros por medio de la obra terminada de alguien que nos amó y que dio su vida por nosotros, de Cristo Jesús. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es un sacrificio precisamente donde Él venció a la muerte, derribó el argumento más grande. Nuestra fe es tener ese futuro, esa esperanza de gloria hacia adelante. Estamos construyendo ese futuro. La otra fe es el temor. ¿El temor a qué? A la muerte. A lo mejor muchas veces no lo vemos así tal cual, pero la mentira, ¿sí? La flojera, la pereza, la falta de fe, ¿a qué nos van a llevar? A la muerte. Tranquilamente nos van a llevar a la muerte, ¿sí? La infidelidad nos va a llevar a la muerte. Los abusos, los excesos nos van a llevar a la muerte. Las drogas, el alcohol nos van a llevar a la muerte, ¿sí? Son argumentos que tenemos que derribar. La envidia, el chisme, nos van a llevar a la muerte. Todo eso son argumentos que tenemos que derribar. Y hay una persona que ya venció todo eso, que es Cristo Jesús, y que se ha mostrado en nuestra vida para que nosotros tengamos esa capacidad, que tengamos ese arsenal para derribar todo argumento, para derribar toda idea, toda actitud que no va con el carácter de Cristo, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por este pueblo, Señor, que hoy hemos acudido a tu convocatoria, Señor. Y como dice tu palabra aquí en Efesios capítulo 4, que estamos presos por la causa del Señor, que vivimos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, y así también fuimos llamados a una sola esperanza. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, el cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias porque el que subió también descendió, es el mismo, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y así como Él constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, nos está perfeccionando para la obra del ministerio. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque lo que hacemos es para edificar el cuerpo de Cristo, tu cuerpo, Señor. Gracias, gracias porque todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de tu Hijo Jesucristo, un varón perfecto
y todos vamos para llegar a la estatura de la plenitud de Él. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien conectados, bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno de nosotros, recibamos ese crecimiento para ir edificándonos en amor. Ya no andamos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque ahora tampoco tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había, por la dureza de nuestros corazones en el pasado, los cuales pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros ya le hemos oído y hemos sido enseñados conforme a su verdad, porque nuestra pasada manera de vivir ha sido despojada de nuestro viejo hombre y mujer, que estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Y ahora estamos renovados en el espíritu de nuestra mente y estamos vestidos de nuevos hombres y mujeres, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hoy, desechando toda mentira, hablamos verdad cada uno de nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no pecamos, ni permitimos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le damos lugar al diablo. Que el que hurtaba ya no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, sino la palabra buena, la que es necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya no contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Hoy despojamos de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda mala palabra y toda malicia, porque ahora somos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a todos nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque somos imitadores de Cristo, Señor. Y gracias por esas armas, Señor, que no son carnales, esas armas que nos permiten derribar todo argumento. Yo declaro el día de hoy en cada uno de estos hijos tuyos, Señor, que esas armas de la milicia, que no son carnales sino espirituales, sean fortalecidas en su espíritu y que derriben todo argumento, Señor, toda altivez que vaya en contra del conocimiento de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque todos nos levantamos con un pueblo, como un pueblo tuyo, Señor, fortalecido en el espíritu por la gracia y el don que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.